Buenos días para todos nuestros asistentes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es María Fernanda Castro y pertenezco al Departamento de Mercadeo y Comunicaciones de 5SOF. Les doy la bienvenida a este webinar, adicionalmente les agradezco por estar conectados con nosotros el día de hoy. Hoy conoceremos la nueva funcionalidad del módulo de recepción electrónica, en donde se incorporarán los campos necesarios para que la factura electrónica contenga información relacionada con la condición de título o valor. Para este propósito nos acompañan Jimena Peñuela y Karen Rivera, expertas en el módulo 5RE. Bienvenidas. Finalmente, algunos aspectos técnicos que debemos tener en cuenta es uno, que la sesión está siendo grabada con el fin de compartir en los próximos días las memorias del evento. Y dos, que recomendamos el uso de audífonos para una mayor calidad del audio y el uso del cable de red para una mejor conexión. No siendo más, damos paso a este encuentro. Jimena, muy buenos días, ¿cómo estás? Mafe, buenos días, muchas gracias, muy bien, muy bien. Bueno, como Mafe les decía, buenos días, bienvenidos a este webinar que tiene preparado para ustedes el módulo de recepción electrónica. Este tiene como finalidad contarles cuál es la nueva versión del módulo que vamos a tener a partir del día de mañana. Entonces vamos a hablar sobre la nueva versión. Esta nueva versión cuenta con algunas funcionalidades. Dentro de esas funcionalidades vamos a hablar sobre los eventos que están relacionados a los documentos electrónicos. Vamos a hablar sobre los requisitos que se necesitan como compañía para poder generar esos eventos electrónicos. Y finalmente vamos a hablar sobre las consideraciones importantes que vamos a tener en esta nueva versión. Entonces, la finalidad de este webinar es contarles, sobre todo que a partir de mañana, con la nueva versión, vamos a tener una nueva funcionalidad para generar los eventos relacionados a los documentos que recibimos dentro del módulo, no solamente por correo electrónico como lo hacemos actualmente para notificarles al proveedor, sino que también lo vamos a poder hacer de forma electrónica, para que estos documentos sean enviados a la DIAN y estos sean verificados y registrados en la plataforma Facturando Electrónicamente. Para esto, obviamente, se necesitan ciertos requisitos y de ello vamos a hablar un poco más adelante. Esta es una de las funcionalidades principales que va a tener el módulo de recepción. Adicionalmente, vamos a tener un cambio relevante dentro del flujo de los estados de los documentos que manejamos actualmente. Esto debido a las últimas reglamentaciones que se manejan en materia de recepción electrónica. Una de las más importantes es la nombrada en la Ley de Inversión Social, en la cual se indica que yo, como adquiriente de una factura electrónica, debo informarle a mi proveedor el recibido de la factura y el recibido de los bienes o servicios que me prestaron, mediante un mensaje electrónico. Esto con el fin de que el proveedor pueda utilizar esa factura como soporte de sus costos, deducciones e impuestos descontables. Entonces se vuelve una parte muy importante de este proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que existen dos eventos que debo notificarle a mi proveedor antes de poder darle la aceptación o el rechazo de esos documentos. Entonces, aquí viene otro de los cambios importantes que tiene esta nueva versión. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento los documentos electrónicos pueden pasar por 4 eventos, que son el acuse de recibido, el recibido del bien o servicio, que es cuando declaro que recibí lo que realmente me están facturando, y la aceptación o el rechazo por último. Es decir, que a partir de mañana ustedes van a poder emitir la respuesta de estos 4 eventos a través del correo electrónico. Estas actualizaciones no solo las realizamos por el requerimiento de la Ley 2155, sino porque el anexo técnico 1.8 permite la generación de estos eventos de forma electrónica con el fin de que al cumplirse la aceptación, esta factura pueda ser denominada como un título o valor. Sin embargo, contar con estas funcionalidades también implica varios cambios dentro del proceso que nosotros tenemos en el módulo actualmente.
Pero vamos a detenernos un momento y vamos a hablar sobre qué son esos eventos del proceso electrónico. Entonces, en la parte superior estamos viendo los documentos que recibimos dentro de nuestro buzón. Entonces, tenemos el attached document que puede contener una factura, una nota débito y una nota crédito, lo que normalmente recibimos en el buzón. En la parte inferior podemos ver cuáles son los eventos que la DIAN indica que deben estar relacionados a los documentos que nosotros recibimos. Entonces, aquí, ¿qué vemos? El acuse de recibido, que traducido a nuestro proceso en recepción quiere decir que es como el recibido del bien o los servicios, y la aceptación o el reclamo, que para nosotros sería como el rechazo. Entonces, aquí ya tenemos un poco más claro cuáles son esos eventos electrónicos que están asociados a mis documentos electrónicos. Todos son eventos, todos son procesos electrónicos, pero pues cada uno con una finalidad diferente. Entonces, ya a tenerlo claro, vamos a ver un poco mejor cómo es este proceso. Entonces, aquí tenemos un flujo de cómo sería la generación de esos eventos. Vamos a hacer el ejemplo con una factura. Entonces, a mí me llega una factura al buzón. Como ya sabemos, debemos dar inicio a la generación de los eventos haciendo el acuse de recibido de la factura, que es como decirle al proveedor, mira, recibí la factura, pero eso no quiere decir que se la voy a pagar, que ha pasado algo, no. Es solamente que recibí la factura. Para este caso, quien puede dar ese acuse es quien compra, el adquiriente. Luego de haber realizado este evento y solo hasta haberlo generado, se podrá dar el recibido de los bienes o los servicios, que también es emitido por quien compra. En este caso seríamos nosotros, los usuarios del módulo de recepción. Digamos que hasta este punto, pues no hay ninguna prisa, yo lo puedo hacer en este momento. Pero cuando yo ya doy el recibido del bien o del servicio, la DIAN me dice que yo tengo 3 días hábiles, aquí sí digamos que está específico que son hábiles, en el que yo debo dar el rechazo de mi factura, digamos que eso es lo más importante, en el que yo le debo indicar al proveedor que no estoy de acuerdo para que él me pueda emitir una nota crédito o una nota débito según sea el caso. ¿Por qué son importantes esos 3 días hábiles? Porque si en esos días yo no le he notificado al proveedor que no le voy a aceptar su factura, él podría generar esa misma aceptación, pero en este caso es la aceptación tácita, en la cual él, bajo la gravedad de juramento, genera el XML de la aceptación tácita, diciéndole a la DIAN que realmente lo que él me vendió sí es, lo que él me está facturando está bien, y bloqueando la opción para que yo, o bloqueando el evento para que yo pueda rechazarla. Es decir, que luego que el proveedor dé esa aceptación tácita, yo ya no voy a poder dar ni la aceptación expresa, que es donde digo, sí, yo expreso que sí voy a aceptar la factura, o donde puedo dar el rechazo. Entonces, este es uno de los cambios más importantes que existen tanto en la normatividad como en nuestro proceso de recepción. Después de que exista esa aceptación, ya sea porque la di yo como cliente o porque la dio mi proveedor, no habrá forma de que la DIAN reciba una nota crédito o una nota débito. Ya como esos documentos están en la DIAN, ellos podrán rechazar esos otros eventos porque ya en la aplicación existe un evento que acepta la factura o acepta cualquier otro documento o otro evento electrónico. Listo. Entonces ya hasta aquí tenemos un poco más claro cuál es ese nuevo flujo y cuáles son esos eventos que pueden estar relacionados y que se deben generar para el proceso de recepción electrónica. Ahora vamos a hablar de cuáles son esos requisitos que yo necesito como compañía para poder generar esos eventos desde 5R. Hoy les vamos a contar de forma general cuáles son estos requisitos para poder transmitir de forma electrónica estos eventos. Sin embargo, el próximo 2 de marzo vamos a realizar un nuevo webinar en el cual les vamos a explicar bien cuáles son las funcionalidades y realizaremos un paso a paso de cómo va a ser el proceso.
por lo que les pedimos o les recomendamos esperar hasta ese día para poder comenzar a hacer la emisión de esos eventos. Listo. Entonces, ¿qué necesito yo para poder, yo como empresa, para poder emitir esos documentos electrónicos? Entonces, lo primero que necesito es saber cómo voy a transmitir esos eventos. ¿Cómo lo voy a hacer? Para poder emitir documentos electrónicos, la DIAN cuenta con 3 medios de operación. Son las mismas 3 opciones que se manejan para poder emitir las facturas electrónicas. Sin embargo, el proceso del que nosotros vamos a hablar aquí, el que nos va a permitir enviar esos eventos a la DIAN, no tiene nada que ver con mi proceso de facturación electrónica. Ese proceso no me va a cambiar, no se me va a dañar lo que ya tengo en la aplicación ni lo que tengo en la DIAN. Esto es totalmente aparte. Para este nuevo proceso vamos a hablar del modo de operación desarrollo propio. Entonces, dentro de las 3 opciones que tiene la DIAN, hay una opción que se llama desarrollo propio. Un desarrollo con el que contaremos dentro del módulo de recepción electrónica. Entonces, la DIAN permite que cada compañía cuente con N cantidad de modos de operación. Yo puedo tener un modo de operación para emitir mi nómina electrónica, puedo tener otro medio de operación, otro modo de operación para emitir mis facturas electrónicas y otro modo de operación para transmitir los eventos. Entonces, de eso es lo que les estamos hablando. Ustedes van a tener un modo de operación específico, el que ya tienen para emitir sus facturas. Y para las de los eventos lo van a hacer a través de un modo de operación que se llama desarrollo propio. Es decir, que ante la DIAN, lo que vamos a hacer es que ante la DIAN, cada una de sus empresas, cada uno de los clientes del módulo de recepción, van a generar de forma directa estos eventos y se lo van a transmitir a la DIAN a través de nuestra funcionalidad. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que Cinco ahora va a ser su proveedor tecnológico o que ustedes necesiten de un proveedor tecnológico para poder generar estos eventos. No, ustedes van a utilizar una funcionalidad que tenemos en el módulo de recepción para generar ese XML y transmitirlo a la DIAN. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Si de pronto tienen dudas, más preguntas, si de pronto quieren tenerlo un poco más documentado, como es este modo, nos lo pueden registrar en las preguntas y nosotros les contamos un poco más específico cómo es. Pero bueno, entonces sigamos. Entonces, ¿cuál es el primer requisito o qué es lo que necesito yo para poder generar estos eventos de forma electrónica? El primer requisito es contar con un certificado digital. ¿Por qué? Porque el módulo de recepción electrónica va a generar el XML de cada uno de esos eventos. Pero para que la DIAN me lo reciba, estos deben ir firmados por cada uno de los adquirientes de esos documentos electrónicos. En la actualidad existen varias compañías que emiten esos certificados. Entonces, en la imagen estamos viendo que desde la página de la UNAC, que es el organismo nacional de acreditación que hay en Colombia, se puede realizar la consulta de esas entidades de las que ofrecen este servicio. Nosotros en Cinco, obviamente, para poder hacer las pruebas y para poder validar nuestra funcionalidad y adquirimos uno de estos certificados. Entonces queremos contarles cómo fue nuestra experiencia y darles como unos tips de qué es lo importante, de qué deberíamos tener en cuenta. Lo primero y lo más importante es que cuando ustedes lo vayan a comprar y la persona les pregunte para qué lo necesiten, ustedes digan que es para firmar facturas electrónicas. Yo sé que les acabé de decir que eso no tiene nada que ver, pero es la forma más fácil para que la persona que les está haciendo la venta entienda a ustedes para qué necesitan el certificado. Si de pronto ustedes le dicen, ah, no, es para firmar eventos, ellos no, digamos que de pronto no van a tener el conocimiento. Entonces, lo más fácil es decir, yo lo necesito para generar facturas electrónicas. No es que voy a cambiar la firma o como lo hago en este momento para mis facturas electrónicas. No, es que es un mismo medio que nos sirve para las dos cosas, para generar cualquiera de sus documentos XML. Entonces, lo primero que tengo que hacer es comprar un certificado digital para generar facturas electrónicas. Lo siguiente que deben tener en cuenta es la vigencia de los certificados.
Entonces, esta depende de cada una de las compañías que venden el producto. Cada una puede ofrecer servicios diferentes y cada certificado puede tener una vigencia de 1 o 2 años. Entonces, eso también depende del precio. Entonces, ustedes tienen que evaluar cuál es la vigencia de esos certificados y tenerlo presente porque este se debe estar renovando. Si se vence el certificado, pues ustedes no van a poder generar los eventos a partir de la aplicación. Lo segundo es que estos certificados se deben adquirir por NIT, es decir, que cada uno de los adquirientes que se tengan registrados dentro del módulo deben adquirir el certificado. Tenemos algunos clientes, ojalá estén aquí presentes con nosotros, que dentro de la aplicación no tienen un solo adquiriente, como le pasan a la mayoría, sino que dentro de la aplicación hacen el pago de uno o más empresas. Hacen, digamos que la administración de la construcción de más de un adquiriente. Entonces, si dentro del módulo tenemos varios adquirientes que no estén marcados como omitidos, sino que por el contrario, de esos adquirientes se cargue información al ERP y se puede hacer todo el proceso hasta llegar a su pago, por cada uno de esos adquirientes se debe hacer la compra del certificado. En la aplicación, ustedes van a poder cargar cada uno de esos certificados y cada uno con su NID correspondiente. Hay una parte del proceso cuando se está haciendo la compra del certificado que es un poco técnica, hacen preguntas técnicas. Nosotros lo que les recomendamos es que le pidan soporte o le pidan ayuda a su área de tecnología. Nosotros desde 5 no conocemos el proceso, digamos que aquí no hay ninguna negociación, aquí no hay ninguna alianza. Ustedes pueden comprar el certificado que ustedes quieran de la empresa que ustedes quieran. Sin embargo, lo que queremos decirles es que no les vamos a poder ayudar con ningún tipo de soporte o con ninguna clase de apoyo porque no conocemos cómo es el proceso con las demás compañías, aparte de la que nosotros compramos de pronto. También les recomendamos que el correo que utilicen cuando hagan esa compra sea de la persona que esté haciendo el proceso. ¿Por qué? Porque normalmente la comunicación que se maneja con esas empresas es a través de correo electrónico. Entonces, por ejemplo, si ponemos el del representante legal o de pronto el del gerente financiero, nos va a pasar como cuando necesitamos el correo de la VIAN, que se lo transmiten a una tercera persona que es muy complicada de conseguir. Entonces, este proceso es muy sencillo, es algo muy básico, digamos que no necesita que sea específicamente un correo de alguien particular, sino de la persona que está haciendo el proceso para que se dé cuenta si tiene algún pendiente, si de pronto envió mal los documentos, si tiene que de pronto realizar alguna actualización. Entonces, muy importante que el correo sea de la persona que esté haciendo el proceso. Antes de adquirir el certificado, les recomendamos que validen en más de una empresa qué es lo que ofrecen. Todas ofrecen lo mismo, que es un certificado digital, pero pues cada una va a tener valores diferentes y vigencias diferentes. Entonces validen la que más les sirva. Hay unas que son de 1 año, de 2 años, dependiendo de eso pues también está el costo. Entonces validen muy bien qué es lo que van a comprar. Ustedes podrían decir, pero nosotros ya tenemos un certificado para emitir facturas. Si el certificado lo compraron ustedes, si el certificado está a nombre de ustedes, ese mismo certificado sirve para la emisión de estos documentos. Pero si el certificado es de su proveedor tecnológico, el que en este momento firma y transmite, eso quiere decir que firma el mandato, ese certificado no nos va a servir porque está generado, o sea, es decir, el propietario de ese certificado es el proveedor tecnológico, no es de ustedes. Entonces, ese certificado no les serviría. Luego de que ya lo tengamos, lo que vamos a hacer con ese certificado es cargarlo al módulo de recepción en un formato particular. Y también vamos a necesitar la clave que les entregan junto con el certificado. Cuando ustedes carguen esa información al ERP, nosotros no va a existir una opción para que ningún usuario lo pueda descargar ni pueda entrar a verificar esa información. Es decir, que el certificado va a estar totalmente seguro. Nadie lo va a poder compartir o nadie lo va a poder utilizar para ninguna otra cosa. Digamos que esa es una garantía que les damos nosotros desde el módulo de recepción.
Adicionalmente, pues ustedes saben que las opciones tienen ciertas propiedades para que no todo el mundo las pueda ver. Entonces ahí podríamos manejarlo para que sean solo unos usuarios particulares los que tengan acceso a ese proceso. Listo. ¿Cuál sería el siguiente requisito que yo necesito para poder generar o emitir esos eventos electrónicos desde el módulo de recepción electrónica? Entonces, cuando ya tengamos el certificado, debemos indicarle a la DIAN que vamos a emitir electrónicamente estos eventos a través del modo de operación desarrollo propio, que fue del que hablamos hace un ratico. ¿Por qué? Porque debemos garantizarle a la DIAN que el producto o la funcionalidad que vamos a usar cumple con las especificaciones de su anexo técnico. Entonces, para esto vamos a ingresar al ambiente de habilitación de la DIAN y vamos a registrar un nuevo medio o un nuevo modo de operación que es desarrollo propio. Ahí la DIAN les va a pedir unos datos, ustedes van a registrar esos datos y con eso les van a dar como una clave, un set de pruebas. Ese set de pruebas lo vamos a registrar en el módulo de recepción electrónica y desde allí vamos a generar los documentos que les piden o que les pide la DIAN para poderse habilitar. El proceso es muy parecido al que hicimos para podernos habilitar para ser facturadores electrónicos. Solamente que aquí nos vamos a habilitar en un modo de operación diferente para emitir documentos diferentes, aunque el proceso sea el mismo. Entonces, cuando yo ya esté habilitado, cuando ya haya pasado por ese proceso de pruebas, yo le voy a decir en el ambiente de habilitación, en el ambiente de producción de la DIAN, que tengo este nuevo desarrollo y que a partir de ese momento voy a comenzar a facturar, voy a comenzar a emitir mis eventos electrónicos de forma propia. ¿Sí? Aquí es muy importante que ustedes entiendan que los garantes de esos documentos van a ser ustedes. Aunque somos nosotros, nuestra funcionalidad la que emite, son ustedes los que le van a garantizar a la DIAN a través de la firma digital que los documentos están bien construidos. Lo que les recomendamos, como es un proceso importante, es que no lo hagan aún. A partir de mañana ya ustedes podrían cargar su certificado y empezar a emitir los eventos. Pero, pues lo que nosotros les recomendamos es que esperen hasta el próximo webinar que vamos a tener para que ustedes vean cómo se hace el proceso, cómo nosotros hicimos la habilitación, cómo cargamos la información y cómo se emiten los documentos y cómo se ven en la DIAN. Entonces, nuestra recomendación principal es, aunque ya cuentan con esta funcionalidad, espérenos un poquito para poder hacer, digamos que todos juntos el proceso. Listo. Entonces ya con eso finalizaríamos como cuáles son esas principales funcionalidades que vamos a tener en el módulo de recepción. Pero ahora vamos a ver cuál es en resumen la nueva versión que va a tener el módulo de recepción electrónica y cuáles son esas consideraciones que a partir de mañana van a tener que tener en cuenta. Entonces la nueva versión del módulo de recepción electrónica contará con una opción que les permite notificar a sus proveedores el recibido del bien o de los servicios a través de correo electrónico. Es decir, que vamos a empezar a cumplir con lo que me pide la ley 2155, que es contarle a mi proveedor el acuse de recibido y el acuse de los bienes o servicios. Eso es lo primero que debo hacer y a partir de mañana ya lo van a tener. Lo segundo y muy importante es que el flujo de los documentos se establecerá según la normatividad que existe hoy. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda aceptar o rechazar mi factura o cualquiera de los documentos, debo pasar primero por los dos eventos que están antes, que es el recibido de la factura y el recibido de los bienes. Esto a partir de mañana será obligatorio. Recordemos que cada uno de esos eventos que podemos asignarle a las facturas está amarrado a un rol. Entonces, una de las cosas que tenemos que actualizar el día de mañana
es que los roles tengan acceso a ese nuevo evento, que es la aceptación del bien o de los servicios, para que ellos se lo puedan asignar dentro del módulo de recepción. Si no, pues digamos que no van a tener opción de asignárselo. Lo van a tener, pero lo van a tener bloqueado como si no tuvieran permisos. Dada esta nueva funcionalidad, ya no podremos, digamos que manipular estos estados para que después de que les hayamos dado el aceptado o el rechazado, digamos que los podamos cambiar a darle nuevamente el notificado o el recibido, o para que se puedan volver a radicar. Ya con esta nueva reglamentación que vamos a tener en el módulo de recepción, ustedes ya no van a tener que hacer ese proceso. Entonces, este cambio es importante y por eso se debe nuestro webinar. Ustedes deben identificar cómo ahora, por ejemplo, le vamos a contar al proveedor, ay, mira, es que no me enviaste los soportes y no la puedo radicar hasta que no me los adjuntes. Lo que hacíamos antes era decirle al sistema, vamos a rechazarlo, le decimos dentro del rechazo cuál es ese motivo, entonces, me hacen falta los soportes, y lo enviamos para que lo reciba a través de correo electrónico y me reenvíe los soportes para que yo como usuario radicador cambie de rechazado a recibido o muchas veces aceptado. Dado que ahora restringimos esos eventos a lo que tiene la norma, ya no lo podemos hacer. Después de que un usuario dé el rechazado o el aceptado, ya no lo voy a poder devolver, ni tampoco me voy a poder saltar, ¿no? No voy a poderlo tener notificado y pasarlo de una a rechazado. No, si voy a rechazar la factura, sí o sí debo pasar por el acuse y por el recibido del bien para luego poder rechazar. Entonces, este es un cambio muy importante y por eso quisimos que la mayoría de las personas que están o trabajan dentro del módulo de recepción estuvieran también aquí con nosotros. En la actualidad, el módulo de gestión documental se encuentra trabajando en una actualización de sus procesos para poder integrar este nuevo evento dentro de sus flujos. Pero por ahora, nuestra recomendación es que lo hagan desde el módulo de recepción. Ya en el próximo webinar, pues les vamos a contar cómo sería este proceso, cómo lo podríamos manejar un poco mejor. Entonces, bueno, por ahora esto es lo que les queríamos contar. Por favor, recuerden que vamos a tener un próximo webinar el miércoles 2 de marzo en las horas de la mañana, cuando ya digamos que tengamos lista la invitación, se las vamos a compartir nuevamente para que ustedes puedan estar con nosotros y vean desde la aplicación cómo se va a manejar este proceso de los eventos. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Mafe. Entonces, con esto finalizaríamos el webinar que tenemos para el día de hoy. Voy a seguir siendo intensa. Nos vemos. Les pedimos que nos esperen y nos veamos el próximo 2 de marzo en las horas de la mañana como para finalizar, o bueno, digamos que para seguir con este proceso o estas nuevas funcionalidades. Nuestro pensar es ese día contarles o mostrarles en la aplicación cómo sería el proceso y hacer un webinar final, es decir, que este sería el primero de 3, donde ya podamos ver completamente estructurado y el flujo completo. Puede ser que a partir del día 2 de marzo ustedes digan, no, el proceso es muy sencillo, yo ya lo tengo muy bien estructurado y quiero comenzar a emitir los documentos y lo puedan hacer. O podríamos esperar hasta el tercer webinar, donde ya pues digamos hayamos evidenciado un poco más cómo va a ser el proceso, si la DIAN ya va a publicar o no su resolución, que en este momento es de un proyecto, como para poderles confirmar si a partir de esta fecha y la estructura va a ser así, porque ya está en la normativa. Si no, pues lo podemos trabajar como lo tenemos pensado a partir del día de hoy. Entonces les damos muchas gracias por su tiempo, por haber asistido. Si tienen dudas o preguntas, pues igual desde el área de soporte, a través de Heldex, los vamos a poder apoyar. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias a ti, Jimena, a Karen, por estar ahí con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que las memorias del evento serán enviadas a sus correos.
Y los invitamos a realizar una pequeña encuesta que evalúa este tipo de eventos virtuales. Por favor, es muy importante que hagan esa evaluación, su apreciación es importante para nosotros. El enlace lo pueden encontrar en el chat al costado derecho de su pantalla. Y no siendo más, damos por finalizado este encuentro virtual. Buen día para todos, que estén muy bien. Hasta luego.